Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. La trampa de la autovaloración. Ay, Dios mío, parece tema de novela. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, gracias. Buenos días a ti y al Muy auditorio. buenos días. Cuéntame, ¿a qué te refieres con eso de la trampa de la autovaloración? Bueno, a que solemos confundir la autovaloración con la autoestima y esa es una trampa. La diferencia entre ambas está dada por la autoaceptación. Es decir, mucha gente busca valorarse a sí misma, pero lamentablemente siguiendo estereotipos, es decir, comparándose con aspectos o rasgos de otras personas, lo cual, irónicamente, lejos de llevarles a una auténtica autovaloración, los lleva a una autodiscriminación o automarginación. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no soy así, no soy asado, no tengo esto, no tengo lo Tanto otro. física como comportamentalmente, me imagino. Y hasta intelectualmente, Claro. emocionalmente, es increíble la lamentable capacidad que tenemos de estarnos comparando con todo el mundo en tantas cosas. Y eso es lo que suele distorsionar lo que llamamos autovaloración o automarginación, como también lo planteo. Claro. Y es que si no se media con una previa autoaceptación, la realidad es que vamos a estar buscando valorarnos en función de lo que otros consideran que es digno de alabanza, digno de reconocimiento, digno de valoración, valga la redundancia, y entonces nos vamos ahí equivocando en lo que podríamos describir sería el sendero de la auténtica realización y satisfacción personal. ¿Cómo poder aceptarnos en ese caso entonces, Andrés? Porque sí estamos desafortunadamente envueltos y actualmente más con las redes sociales, con todo lo que en los medios de comunicación se presenta y demás, para tener esta comparativa de el ideal o lo excelente o lo perfecto en lo físico, en lo que mencionabas también sentimental, mental, emocional, en fin. ¿Cómo poder aceptarnos si no estamos cuadrando en esa mayoría? Primero hay que entender muy bien la diferencia entre la idealización, como bien lo señalaste hace unos momentos, y lo que sería regirnos por criterios de excelencia. La idealización suelen ser pues, estereotipos que se plantean en términos de la belleza, de la riqueza, de la fama, del poder, que además pues, no suelen ser parejos, vamos a decirlo así, porque no todos partimos en nuestras vidas de un mismo bagaje de talentos y de dones. Entonces hay que vernos como lo que somos, personas únicas e irrepetibles, que sí tienen o tenemos rasgos en común con otros, pero que estamos llamados a un destino único, y quisiera subrayar único. ¿Cuál? El de la propia mejora personal. Claro. El sendero de la satisfacción, de la realización personal, se recorre a base de regirnos por criterios de excelencia y no por idealismos o perfeccionismos. Es decir, ¿qué puedo mejorar en mí y qué simplemente tengo que aprender de mí que no puedo cambiar? Ahí va la aceptación. En la aceptación yo tengo que reconocer dos cosas. Lo que sí puedo cambiar, y me corresponde además cambiarlo, que tiene que ver principalmente con mi manera de ser. Y lo que no puedo cambiar, porque así me tocó en la dotación genética, vamos a decirlo de esa manera, Claro. y ya es algo que no se puede mover. Generalmente tiene que ver con rasgos físicos, tiene que ver con los talentos mismos. Aunque ahí podemos hacer algunas salvedades, porque aunque yo pueda no nacer con algunos talentos específicos, Me puedo preparar. puedo prepararme, puedo a través de la disciplina compensar. Claro. Casos históricos pues sobresalen como el de Michael Jordan, que fue malísimo para el básquetbol, no tenía el talento, y no obstante se dedicó a desarrollar la competencia. A veces era posible, a veces no. Pero entonces la competencia también es buena. La competencia es buena siempre y cuando no se convierta en rivalidad. La competencia es buena si sirve como un marco de referencia aspiracional. Es decir, yo quiero los alcances, los logros, los resultados de la otra persona y eso me inspira a exigirme, volvemos a criterios de excelencia, todo lo que sea necesario para que lo logre. Sí.
pero no a sentirme menos, que ahí está la trampa de la valoración. Ok. No el sentirme menos porque la otra persona sí lo puede lograr o lo logra de una manera mucho más fácil o rápida o natural que yo. Y entonces pensar que yo soy menos porque no lo logro igual. Y es ahí donde el tema de la autoaceptación se vuelve relevante. Por supuesto. ¿Por qué? Porque digamos que de lo que se trata el crecimiento personal es de desarrollar lo que tenemos como potencial, en vez de encontrar la fórmula mágica para transformar lo que no hay manera de cambiar. ¿Qué cosas no podemos cambiar entonces? Bueno, empecemos por lo físico, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo cambiar mi estatura, ¿no? O sea, Y muchos quisiéramos tener tu estatura. y muchos ya no queremos tanta estatura porque no cabemos en muchos lados. O sea, el punto es que hay rasgos físicos que no puedo cambiar. Por ¿no? supuesto. El color de mi piel, no sé, la complexión. Ok, y ojo porque ahí ya empiezan problemas muy serios de autovaloración, porque solemos confundir belleza con estética. La estética es un estereotipo, es algo que socialmente se plantea como lo hermoso, pero la belleza es algo de corte más existencial. La belleza tiene que ver con lo atractivo de tu personalidad, aunque no seas estéticamente una persona muy agraciada, ¿no? Entonces, ahí, este es un buen caso para explicar la diferencia entre autovaloración y autoestima. Yo me estimo como soy con el físico que tengo. Y me pongo a trabajar aspectos de mi personalidad que me pueden hacer más atractivo, aunque no haya manera de que yo me pueda volver guapo. O yo me pueda volver fuerte o lo que sea. El tema físico. Así es. También hay aspectos de aceptación que tienen que ver con los talentos, justamente, ¿no? Si mi hermano salió muy bueno para el deporte y yo no. Claro, pero a lo mejor yo salí buenísimo para los idiomas. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí, claro. Que no porque yo no haya tenido un talento o un rasgo físico determinados, no significa que no haya tenido otros de otra forma o de otra manera que pueda ponerme a trabajar. Y es por ahí donde voy a sentirme satisfecho. Y cuando se da la satisfacción personal es cuando se da la auténtica valoración. ¿Por qué? Porque partió de una autoaceptación que me lleva a una autoestima, digámoslo, honesta, auténtica, ¿no? Y entonces ya centrar mi energía y mi atención en mejorar lo que sí puedo mejorar. Claro, y que ahí yo creo que vendría el realmente darte cuenta si lo estás haciendo con la motivación, como mencionabas, en cuanto a la competencia para superarte o solamente para encajar, porque si lo hiciste solo por encajar, llegas a lograrlo, pero sigues sintiéndote desvalorado, sigues con esta otra parte que no trabajaste, que fue lo interno. Nos podemos llegar a perder, Andrés, en este punto de comprarnos la idea de que lo estamos haciendo porque me quiero superar, cuando en realidad y en el fondo no es por una superación auténtica, sino por una llegada a esa norma y a ese estándar externo. De hecho sucede así, lo describiste muy bien, Ana. El problema es que solemos confundir el esquema de superación personal con un esquema de lograr destacar para ser aceptados, para ser reconocidos, para posicionarnos en el ámbito familiar o social. Ahí se busca la valoración externa más que la tuya. Que ya sería una validación desde afuera, ¿no? En lugar de un encuentro real conmigo mismo. ¿A qué voy? El precio que pago, como bien señalas, por buscar cumplir con estereotipos que asocio al reconocimiento y al valor de una persona, es que no soy yo mismo. Y al final lo que se paga emocionalmente más caro con el tiempo es la falta de autenticidad. ¿Por qué? Porque cada vez se vuelve más costoso sostener una máscara. Claro. Cada vez cansa más, cada vez consume más energía. Porque termina siendo la copia de alguien o de algo. Y en el fondo termina, perdón la rudeza, termina siendo una mentira. Claro. Y las mentiras consumen muchísima energía sostenerlas, mantenerlas. Además, algún día se va a descubrir la mentira y sale vas a para flote, abajo. siempre. Claro. La verdad sale a flote en Así algún es. momento. Y ese trabajo que en teoría lo hiciste con un objetivo, pues ya te vas a dar cuenta que no fue real. Exactamente. ¿Cómo poder empezar a trabajarlo? Digo, ahorita ya los adultos que estamos con nuestros previos situaciones de comparaciones y de tratar de encajar por las propias etapas de vida y lo que quieras, pero ahora como padres responsables con los pequeños que están en casa, llámese hijos, sobrinos, ¿cómo poder apoyarles desde estas tempranas edades a realmente aceptarse y valorarse como son? Bueno,
primero hay que aplicarlo en uno mismo. Uno no puede dar lo que no tiene como educador o como claro. formador. Sí. ¿No? Y ahí lo que suelo sugerir es, primero hacer una lista lo más exhaustiva posible de todo lo que no nos gusta de nosotros. Nosotros en cualquier como adultos. dimensión, sí, como Ok, adultos. sí. Lo que no me gusta de mi cuerpo, lo que no me gusta de mi manera inclusive de pensar, de mis sentimientos, etc. Ya que tenga esa lista, discernir, bueno, ¿qué sí puedo cambiar? Y centrarme en eso, porque eso sí lo puedo mejorar. ¿Puedo mejorar mi mal humor? Sí. Claro. ¿Puedo mejorar, no sé, mi estatura? O, como decía hace un momento, pues no. ¿Mi peso? No, pues sí. Y empezar a hacer un listado de lo que sí. Como filtrar, ¿no? Un Filtrar, poquito. Ok. porque lo que tengo que hacer es un ceremonial de autoaceptación en aquello que no puedo cambiar y que ya voy a dejar en paz. El color de mi, no sé, de mi cabello, el que no sea bueno para las matemáticas, el que no tenga voz para cantar, qué sé yo. Eso lo hago a un lado, porque la paz la voy a empezar a experimentar centrándome en aquello que sí puedo cambiar. Y con el tiempo eso le enseño a hacer a mis hijos o a mis alumnos. Claro. Que todo lo que les disguste de ellos mismos, todo lo que les moleste, inclusive lo que les pudiera avergonzar, hagamos referencia a la sombra de Carl Jung, ¿no? Todo eso que nos incomoda de nosotros mismos, hacer ese ejercicio de discernimiento. A ver, ¿qué puedo cambiar? No, pues esto. Bueno, me voy a centrar en mejorar eso y en la búsqueda de mejorar eso voy a encontrar la dicha y la paz. Claro, vamos a dejar a un lado esas trampas a las que caemos con respecto a la autovaloración y de eso estamos hablando, mi querido Andrés. Entonces estábamos en esa responsabilidad como adultos que debemos de tomar en cuanto a sí dar este ejemplo con nuestra propia vida de autoaceptación, autovaloración. Y yo le sumaba antes de ir al corte el que esa responsabilidad también de ser coherentes en no juzgar a estos pequeños, porque ahí terminamos, no sé hasta qué punto, incidiendo en lo que ellos puedan dejar de valorarse. Y ahí empieza muchas veces la tragedia Sí. en el tema de la autoestima. Justamente cuando los papás forzamos por seguir estereotipos, por cierto, ¿no? Sí. Una forma de ser a nuestros hijos que no les es natural y que además no corresponde a su forma de ser esencial. Y entonces, desde imposiciones en formas de proceder que no son naturales en ellos, hasta determinar qué carrera tienen que estudiar porque es acorde a la tradición familiar, la realidad es que podemos crear toda una historia de autodiscriminación, automarginación, Claro. porque no los valoramos en su esencia. Por eso considero que es importante que primero uno haga el ejercicio de autoaceptación y uno se asuma el compromiso de valorarse de acuerdo a su potencial y al esfuerzo que uno dedica para desarrollarlo, en vez de seguir las valoraciones de los estereotipos sociales y familiares, que a ver, tampoco es que todos sean negativos. Hay muchos que te ayudan justo al crecimiento. Y que son positivos, Sí. ¿no? Son válidos. O sea, uno puede buscar un estándar de vida que genere comodidad y seguridad financiera, eso está bien. Uno puede buscar destacar para convertirse en un especialista connotado en cierta área de la medicina o en el área intelectual, eso está bien. La cuestión es que lo hagamos con la intención adecuada, la intención correcta. Sí. Y eso tiene que ver con el propio desarrollo personal, no con tener que demostrarle algo a alguien. ¿El termómetro podría ser qué tan satisfechos nos sentimos con nosotros o cómo podríamos evaluarnos para saber si estamos cayendo en la trampa o no? Básicamente es ese, el grado de satisfacción, Ok. que por contrapartida, lo que se experimenta cuando uno está cayendo en la trampa de la valoración y uno deja de ser uno mismo, es justamente el vacío interior Ok. que se va experimentando. Sí. Por eso no es raro que una persona que logre cierto nivel de éxito, sea como se mida, al final, a pesar de haberlo logrado, no se sienta contenta esa persona, no se siente satisfecha, no se sienta realizada Claro. y tenga esa sensación de vacío. ¿Por Ok. qué? Porque el destino al que estamos llamados cada uno de nosotros, no me cansaré de pregonarlo, es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos que estamos llamados a ser de acuerdo a nuestro potencial. Y a disfrutar de la vida, que eso creo que puede ser justo la medición en todos los sentidos, no nada más en ahorita lo que estamos mencionando. Yo lo vería como el reflejo de que vas bien. Sí, Si por el contrario te está costando trabajo disfrutar, es que estás errando en algo. claro.
hay algo que no. La Y se amargura. vale ir cambiando en el camino, algo que te Claro, apasionaba sí, o te sí, hacía sí, sentir sí. increíble, al ratito resulta que ya no te está Sí, fascinando. o estás destinado a otra cosa. Yo Claro. estudié economía primero y acabé de coach, Ándale. de emociones. Y luego de inversiones, pero primero de emociones, ¿no? Que eso es importante también saberlo para poder Sí. acercarnos a asesorarnos contigo, Encantado, Andrés. claro ¿En que dónde sí. te encontramos? ¿Ya sacaste tus redes sociales? Ya, por fin. ¡Eso! Muy a pesar mío, tengo que reconocerlo, ¿no? Estoy en Instagram y en Facebook como Eso. Andrés Mares _MX Ok. y en mi arcaico y prehistórico correo electrónico info@andresmares.com. Me encanta. Ya te voy a empezar a seguir entonces. Me Sí, fascina. ahí estamos ya. Muy bien, y para cualquier cosa, obviamente, ahí contactarte, Claro que cualquier asesoría, y me imagino también tienes pláticas para conferencias o así para empresas. Sí, también. Ok. Sí. De hecho, ahorita eso está ocupando más mi tiempo, justamente. Me imagino. Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Andrés Al Mares, contrario. coach en neurolingüística. Estuvimos hablando justo de esto, de la autovaloración. Y es momento de irnos con la sexóloga, mi querida Marta Puga. Hoy tiene un tema sasazo. Hombres y mujeres, hay que poner atención. Vamos a hablar acerca del orgasmo femenino, pero también qué tanto está siendo equitativa la sexualidad entre hombres y mujeres. Con ella continuamos. Marta Puga ya está aquí con nosotros, sexóloga, en este día del orgasmo femenino, para hablar acerca de la sexualidad, qué tan equitativa es entre hombres y mujeres. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar nuevamente aquí en el programa para hablar precisamente del orgasmo femenino, Claro. que hoy es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Pues a celebrarlo, Marta. Así es, ¿no? Y fíjate que es muy interesante cómo se pone una fecha para poder hablar sobre lo que es el orgasmo femenino, porque la intención tiene que ver con desmitificar Totalmente. todas aquellas cosas que se refieren sobre el orgasmo femenino. Y estaba yo recordando todos los mitos. Ajá. De hecho, incluso cuando yo empecé a formarme como sexóloga, y recordaba la bibliografía, sobre todo en el psicoanálisis, en la psicología, donde Freud hablaba de que había dos tipos de orgasmos en las mujeres. Un orgasmo maduro y un orgasmo inmaduro. Y decía que todos aquellos orgasmos que las mujeres experimentaban a través de la estimulación del clítoris, para Freud ese era un orgasmo inmaduro. Okay. Y cuando las mujeres experimentaban un orgasmo por penetración, es decir, por penetración del pene o estimulación del pene, entonces ahora sí ya era un orgasmo maduro. Y me resulta bastante interesante porque por mucho tiempo esa idea estuvo muy clara. Y luego también me hizo recordar cómo en la antigua Grecia todos estos médicos, todos estos galenos de la ciencia, desde la mirada androcéntrica, desde la mirada masculina, decían que el orgasmo, la experiencia del orgasmo en las mujeres era fundamental para la fecundación. Que porque esas, como la estimulación de los músculos hacía que los espermas caminaran mucho más rápido y el óvulo también, y entonces era probable que hubiera una fecundación. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente un día como hoy, que se estableció en el 2007, no todos los países a nivel mundial celebran el Día Internacional. Algunos países europeos, la mayoría latinoamericanos, celebran el Día Internacional, pero tiene que ver más con esta información que me parece importante que las personas lo sepan, como tú lo mencionabas hace un rato, no nada más las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Y luego también recordaba cómo se ha pensado que el clítoris, bueno, si el clítoris es un órgano, se dice hoy en día, exclusivamente diseñado para el placer de las mujeres, ¿no? No sé qué tanto sea cierto. Lo que sí, eso es muy cierto, la estimulación del clítoris es una de las vías más rápidas en las que las mujeres podemos experimentar orgasmos, ¿no? Y luego otro de los mitos que se dio también es pensar que el clítoris era chiquitito, que era esa solo cabecita, lo que se lograba claro. ver, ¿no? Y pues se descubre que no, que el clítoris es mucho más grande
y que por eso es que hay mujeres que pueden experimentar orgasmo solamente con la estimulación de los labios mayores, estimulación de los labios menores, estimulación del clítoris de una forma directa, de la cabecita del clítoris. Logra el orgasmo diferente. De manera diferente. Claro. Pero ¿sabes qué? Algo que también a mí me parece maravilloso, ya cuando descubrimos que el clítoris es mucho más grande, todas las ramificaciones nerviosas que terminan en esa área del cuerpo de las mujeres. Estaríamos hablando del piso pélvico. Sí. Entonces, todas tenemos ramificaciones distintas. Por eso es que algunas mujeres experimentan orgasmos incluso en la vía anal o en la vía perineal, ¿no? O incluso experimentar orgasmos por alguna otra estimulación del área de su cuerpo, como son los pezones, como es el cuello, la espalda superior, ¿no? La nuca, o sea, porque cada quien lo experimenta de manera muy distinta. Entonces, a mí me parece que es un día súper importante, precisamente por eso, porque tiene que ver con desmitificar qué del orgasmo. Ahora, hay otro mito también muy interesante, ¿no? Que cuando las mujeres empezamos a hablar más de nuestros orgasmos, cuando las mujeres empezamos a investigar más sobre los orgasmos, estoy hablando de las mujeres científicas, de las mujeres médicas, pues vamos quitándole la mirada androcéntrica a la experiencia, a la vida erótica sexual y la percepción del cuerpo en nosotras las mujeres, porque ya lo estamos viendo de otra manera. Algo que a mí me llamaba mucho la atención era eso, decía, a ver, ¿cómo es que hombres están hablando sobre los orgasmos de las mujeres? Y pues ya les di 2 ejemplos hace un ratito de qué era lo que se pensaba que era el orgasmo. De hecho, en la Edad Media hay una monja, Hildegard von Bingen, que la verdad para mí es mi hit, porque estamos hablando del siglo XIII, donde Hildegard von Bingen, yo, o sea, de todo lo que he investigado, digo, es una de las primeras sexólogas. Hildegard von Bingen, monja alemana, ¿no?, del siglo XIII, donde fue una científica, fue creadora de música, fue incluso inventó mucho como estrategias para curar o atender la salud de las personas. Y una de las cosas que empezó a hablar en aquel entonces Hildegard von Bingen fue la experiencia del orgasmo. Ahora, algo muy interesante también, porque estaba todo, aunque era muy visionaria para su época, estaba todavía muy filtrado como el orgasmo para las mujeres. Ella no necesariamente habla del orgasmo, sino más bien, digo, sí habla del orgasmo, pero no utiliza la palabra orgasmo. Exacto. Sino dice, hay una cantidad, ¿no?, de sensaciones intensas provocadas en el cuerpo del hombre, no hacía tanta referencia al cuerpo de las mujeres, en el cuerpo del hombre, que lo lleva, ¿no?, a experimentar cierto éxtasis, y después lo asociaba, ahora sí lo asociaba a las mujeres, que este éxtasis podía provocar lo mismo en las mujeres. Entonces es muy interesante cómo dentro del contexto religioso, una monja estudiosa de todo el cuerpo humano comienza a hablar de la experiencia orgásmica, y a mí de verdad que me parece fundamental, porque además ella lo relacionaba con un estado. Ella era una mística, con un estado de misticismo, la experiencia orgásmica. Entonces, que no estaba nada errada. Claro, por supuesto que no. Por supuesto porque que cuando no. experimentamos un orgasmo, o sea, la sensación de la energía erótica activada, las endorfinas que se detonan, lo que nos ocurre a nivel neuronal, nos lleva a experimentar un estado alterno de conciencia. Entonces, a mí de verdad que la Hildegard me parece maravillosa. Yo soy una estudiosa de ella, la refiero mucho en trabajos que hago, en congresos, para hablar de que desde, o sea, las mujeres siempre hemos estado en la ciencia, las mujeres siempre hemos hablado sobre la vida erótica sexual de nosotras. Lo que ha pasado es que, bueno, o sea, está en esta cultura patriarcal androcéntrica, está más puesta la mirada ahí que colocada en nosotras las mujeres. Y algo que dijiste, perdón Marta que te interrumpa, súper importante, es el que conozcamos nuestro cuerpo. Así es. No necesitamos ser científicas, ni médicas, ni nada. Somos mujeres, y por el simple hecho de ser mujeres
tengamos esa curiosidad de saber si ya estamos oyendo, a lo mejor por primera vez, muchas personas de la audiencia sabemos que justo vienen de otras generaciones, vienen de otras culturas o vienen con estas creencias de tabúes, de verlo mal, de ver algo como hasta sucio, ¿no? El hecho de simplemente saber qué es lo que nos gusta. Las mujeres, lo acabas de decir, no todas tenemos y ni llegamos al orgasmo de la misma manera. Exactamente. ¿Cómo saber yo cómo voy a tener mi orgasmo si no sé qué caramba tengo en mi cuerpo? Y fíjate que esto que comentas es súper interesante, porque incluso las mujeres jóvenes, estoy hablando, pues jóvenes, literal, entre 20, 15 años, ¿no? 25, todavía tienen esta situación de incomodidad sobre no saber si realmente han experimentado un orgasmo o no. Y mucho tiene que ver con la prohibición o con esto de no tocar el cuerpo, algo como culpígeno. Y me parece increíble porque estamos en otra época, en otra edad donde deberíamos de pensar ya de manera distinta, pero todavía no está ocurriendo eso. Entonces, yo lo que les sugiero es, oye, permítete explorarte, ¿no? Reencontrarte con tu cuerpo-mente, poder identificar cuáles son tus sensaciones y no necesariamente que tengan que ir directamente a los órganos sexuales pélvicos externos. Les digo, no, es que el orgasmo se va detonando de afuera hacia adentro. Cuando tú estimulas de afuera hacia adentro, la energía erótica se va activando de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera, y llega un punto donde conectan todas estas sensaciones, que es lo que va a dar el detonante orgásmico. Y primero es autoerotismo, ¿no? La capacidad de poder explorarse. Y luego ya les digo, se puede agregar algún juguete sexual. ¿No? Algún vibrador, porque también esto es bien interesante, porque la tecnología del orgasmo, hay una autora, Raquel, tiene un libro que se llama así, La tecnología del orgasmo, y es muy interesante cómo es que ella, a partir de una experiencia propia, empieza a investigar a lo largo de la historia qué con el orgasmo de las mujeres, o qué, ¿no? Entonces, ella va haciendo todo un recuento histórico, todo un análisis crítico, incluso cuando se inventa el vibrador, que el vibrador se inventa en el área médica. ¿No? Estamos hablando de la época freudiana, principios del siglo XX. Se inventa el vibrador, pero no se inventa necesariamente para que las mujeres pudieran experimentar placer, sino era una forma de atender el síntoma de la histeria, ¿no? Exacto. Entonces, en aquella época, pues las mujeres, estamos hablando de la época victoriana, donde había una restricción muy fuerte hacia la vida erótica sexual de las mujeres, puesto en una mujer es decente, una mujer es ecuánime, una mujer no hace ruido, una mujer tiene que guardar las formas, no hacer escándalo, incluso en la vida erótica sexual. Entonces era muy marcado cómo las mujeres, ¿no?, de clase media, clase alta, eran tan religadas a diferencia de cómo se vivían otras mujeres. Esto no estaba para los hombres precisamente estaba la mujer que le daba nombre, ¿no? Un estatus social, y había otro tipo de mujeres donde sí podían experimentar y gritar sus orgasmos. Entonces parte de lo que tenía que ver precisamente con este concepto de la histeria era que las mujeres no podían gritar sus orgasmos, no podían gritar su sensación, que hubiera una queja, algo, ¿no? O sea, no había manera de poder hacerlo. Y las colocaba en esta situación de esa energía erótica, esa excitación que sentían, no podía ser descargada, y entonces había mal humor, o enfrentamientos entre las parejas, y entonces cuando iban al área médica, los médicos lo que hacían era estimularles. Estimularles para que experimentaran un orgasmo, y entonces ya salían esas mujeres felices y contentas, ¿no? Era tanta la demanda que los médicos tuvieron que inventar algo para poder atender esta cuestión de la histeria, y ahí es donde surge la invención del vibrador. ¿No? Y claro que aunque está en el área médica, después, bueno, la tecnología del orgasmo empieza a hacer de las suyas, y en los años 50, 60, las mujeres compraban una licuadora, ¿no? Hablaban a las grandes compañías, les llegaban por paquetería alguna licuadora, algún electrodoméstico, pero como regalo llegaba una cajita con un vibrador. Entonces era muy interesante. Algunos parecían masajeadores de rostro, a veces que decían, es que es un masajeador para quitar las arrugas y todo. Y iban descubriendo que ese masajeador podía servir más para poder tener una estimulación erótica, sexual, y poder experimentar un orgasmo. ¿Qué quiero decir con esto?
que en realidad la industria que tiene que ver con el orgasmo siempre ha estado puesta ahí, pero siempre ha estado de manera oculta. Sí. ¿Y por qué ha estado de manera oculta? Pues porque todavía somos una cultura que le teme mucho al placer, que le teme mucho a la experiencia orgásmica, y además otro fenómeno que se dio fue como todo lo importante es el orgasmo. Entonces llegó a meter en conflicto también, querida, a los hombres. Por supuesto. Porque decían, es que no, yo primero que se satisfaga ella y luego yo. ¿No? Entonces, en mucho tiempo pareció como, ay, qué bien, mira, se preocupa, ¿no? Por el placer de su pareja. Y había otras cosas, claro. sí, porque ellos a veces decían, es que pues ella llega, o sea, ella termina y yo todavía no. quiero seguir, y resulta de que ella ya no quiere. Y también la obligatoriedad, porque era una obligatoriedad el pensar que la experiencia de los orgasmos en las mujeres tenía que ver con el buen trabajo de los hombres. Okay. Entonces, hoy es un día para que ustedes indaguen por ahí, ¿qué hay con el orgasmo? Y seguramente van a encontrar una información maravillosa. Que sí. Y mi querida Marta, si queremos tener información de ti para ir a consulta, para ir a alguna de estas conferencias, ¿en dónde te encontramos? Estoy en Facebook como Marta Puga Sexóloga, y mi número de celular 461-183-0988. Me encanta. Muchísimas gracias, Marta, de verdad, en este día a celebrarlo como mujeres, caray. Si tenemos pareja, pues también hagamos lo propio. Reconexión neuronal, ese es el tema con el que vamos a platicar con mi querida Ana Descalza. Anita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, ¿tú cómo estás? Creo que no tan contenta como tú. Se te ve una cara maravillosa y bueno, de amor, que eso es lo bonito. Ay, sí, la vida es muy bonita. La vida es bella. Oye, cuéntanos, ¿qué es esto de las reconexiones neuronales? Lo hemos oído con científicos y lo que quieras, pero en este caso, ¿qué vamos a platicar contigo? Desglósanos. Justo vamos a hablar de eso, porque el cerebro es una cosa evolutiva, y especialmente el cerebro humano, que es del que vamos a hablar ahorita, aunque puede aplicar a otros organismos, es un órgano que ha evolucionado de una manera súper interesante, que nos permite realizar todas las funciones, digamos, automáticas y todas las funciones conscientes a través de procesos químicos y físicos que al final permiten nuestra existencia e incluso nuestra conciencia, ¿no? Entonces, la verdad es que el cerebro, cómo funciona, cómo se conecta, cómo se desconecta y cómo se reconecta, ha sido un tema interesantísimo entre todos los que estudiamos la vida, ¿no? Exacto. ¿Tiene que ver con la neuroplasticidad? Por supuesto que sí. Justamente esto de reconectar tiene que ver con la neuroplasticidad. Nosotros tenemos aproximadamente 86,000 millones de neuronas en la etapa adulta. Van cambiando conforme vamos creciendo. De hecho, nacemos con muchas más neuronas y naturalmente van muriendo. Y antes decíamos van muriendo y ya valió, porque no hay nuevas neuronas, ¿no? No hay generación de nuevas neuronas como lo hay de células de la piel o así. Esa es una célula que no se regenera. Ahora se sabe que sí hay un poco de esta nueva generación. Por ejemplo, se ha encontrado en el hipocampo y bueno, es un campo que se está abriendo, pero no es como que se regenere así como cuando te cortas en realidad la piel, por ejemplo, o el hígado, ¿no? Que es así maravilloso. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza? Porque tú imagínate que tú naces y vas a vivir, ponle 80 años. Es muy rara la célula de tu cuerpo que va a vivir 80 años. O sea, estamos hablando de algo en una escala súper pequeñita, con una membrana celular relativamente delgada. ¿Cómo le hace una sola célula? Porque habrá neuronas con las que naces y vas a morir, ¿no? La misma. ¿Cómo le hacen para enfrentar cambios, por ejemplo? ¿no? Claro. A nosotros nos pasa mucho, vamos a la playa, nos quemamos, nuestras células de la piel pues se achicharran y hacemos nuevas, ¿no? O sea, eso se descarapela, bye bye, y tienes nuevas células. ¿Cierto? Vas dañando el hígado, se van muriendo, tienes nuevas células. ¿Por qué con las neuronas no? ¿Cómo le hacen para adaptarse al medio? ¿Qué pasa si cambia el ambiente? ¿Y cómo podemos ayudarlas? Porque me imagino que también la responsabilidad está en nosotros de cómo cuidamos nuestras neuronas. Sí, también.
Claro que sí. Evolutivamente lo que ellas han usado como estrategia no es multiplicarse ellas mismas, sino conectarse unas con las otras. Y esto a mí me parece fascinante porque justo la parte que controla la mayor parte de nuestros procesos funciona en cooperación, funciona en conexión entre nosotros. Y esto es, o sea, que te puede llevar, la verdad, a un debraye bien interesante de toda esta cooperatividad de la vida. Trabajo en equipo hasta con las neuronas. Exacto. Muy bien. Entonces, de esos 86,000 millones de neuronas que tenemos nosotros, cada neurona puede tener alrededor de 1,000 a 10,000 conexiones con otras neuronas. O sea, una se conecta con 10,000. Madre mía. Imagínate. Y yo me sentía sociable. ¿En qué momento una neurona tiene tantas conexiones? Ya le puedes decir a alguien, ay, eres tan sociable como una neurona. Exacto, tenemos mucha red de conexión. Ok. Claro. Entonces, esta conectividad es la que está permitiendo a todos nosotros existir, actuar, pensar, respirar, mover el corazón. Todo. E incluso imaginar, ¿no? Todo esto a través de conexiones, pero estas conexiones sí se pueden ir perdiendo. En neurociencia hay una teoría, una ley que se dice la ley de Hebb, ¿no? Que este científico, Hebb, obviamente la propuso, me parece que en el 49 más o menos, y él decía, todas las neuronas que se conectan juntas, se activan juntas. Esto, como a grosso modo, quiere decir que hay ciertas redes neuronales que se van fortaleciendo si tú las vas activando continuamente, ¿no? Entonces, si yo soy neurona Ana y tú eres neurona Ara, y entonces me activo contigo, ¿no? Que es, no sé, el movimiento de la raqueta en el tenis, ¿no? O sea, esa red. Nos agarramos de la mano, pum, conectadas. Si yo me vuelvo a agarrar de la mano tuya, vamos a acercarnos un poquito más, porque ya aquí ir de un sillón a otro... Ya está más complejo. Y poco a poco ya nos vamos a quedar agarradas de la mano. Y esa conexión se va a fortalecer. Y se van haciendo ciertas redes como predeterminadas, más automáticas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, a pesar de ocupar solamente el 2% de nuestra masa corporal, de todo lo que pesamos, solo el 2% es el cerebro, ¿no? Okay. Pero tiene sentido, porque si tú juntas tus dos puños es más o menos el tamaño de tu cerebro. Pero ese pequeñito 2% utiliza 1/5 de toda tu energía. 20% de toda la energía que requieres se va al cerebro. Entonces, obviamente, tiene que optimizar recursos. Claro, por supuesto. ¿Cómo le hacemos? Vamos haciendo estas redes predeterminadas que determinan patrones ya hechos. Y esto va desde cosas súper simples, como por ejemplo respirar, en donde tú ya no tienes que ser consciente y este patrón de respiración automática se da solo. Okay. Y también llevamos tantos años respirando, bueno, tantos como cada uno tenga, que esa red ya está muy, digamos, utilizada y es como obvia. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, un accidente cardiovascular o algún accidente fuerte y te golpeas en la cabeza? Si de pura mala suerte te diste, por ejemplo, en el bulbo raquídeo, que es la parte encargada de respirar, sí podrías olvidar cómo respirar. O sea, esa cosa tan básica, claro que se podría olvidar. Pero hay una reconexión muy rápida. Un ejemplo súper clásico es, por ejemplo, si tú empiezas a tomar alcohol, la forma de conectarse de tus neuronas, como el alcohol es un neurodepresor, va cambiando. Entonces vas pues entrecambiando y dañando ciertas sinapsis en tu cerebro. Entonces algo tan normal como platicar o caminar, pues ya se te va barriendo, ¿no? Claro, ya caminas. Das un pasito para un lado, ya no puedes hacer un 4, ¿no? Entonces, exacto. Claro. Eso cambia, pero ¿qué pasa? Tú te vas a dormir, por más borracho que estés, y al día siguiente, la mayoría de las veces, pero sabes caminar y sabes hablar, ¿o no? Eso sí. Entonces, ¿qué pasó? Se desconectó tu neurona, pero se logró reconectar. Es esta capacidad asombrosa que tienen estas células de reconexión. Y en cosas, digamos, ya más del vivir humano, que obviamente nos interesan muchísimo en este tema de la neurociencia, podemos hablar, por ejemplo, de cómo ciertos patrones de conducta pueden estar mediados por esta ley de Hebb. Entonces yo tengo cierto patrón de conducta en respuesta a
lo que tú quieras. ¿Sí? En respuesta a una clase, en respuesta a algo que me diga una persona, en respuesta al frío, ¿no? Entonces, eso se va fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Una pregunta interesante es, ¿por qué cuesta tanto cambiar? ¿No? Claro, ahorita me fui, por ejemplo, al vicio del cigarro. Podría llegar a ser una red neuronal muy fortalecida si llevas añísimos o todos los años de tu vida fumando, Claro. y al rato lo quieres cambiar o lo quieres quitar. Habría que Por desconectar esta red neuronal. ¿Y sí se puede? Claro, en cierta parte sí, y con el cigarro además hay que adicionar que también tienes una adicción química a la nicotina. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces ahí es doble trabajo. Ok. Pero sí, esta cosa de, ay, estoy cansado de un cigarrito, hace frío un cigarrito. O sea, esa Y parte claro, hay una conductual relación sí con está- algo en particular. Claro, sí está escrita en tus neuronas. Lo padrísimo de nuestro cerebro, que aunque a veces se nos olvida, es que tenemos todo el poder de reconectarlo, ¿no? Y hay maneras de reconectarlo bastante alternativas, Ajá. ¿no? Utilizando ciertas sustancias y todo. No recomiendo. Exacto, sí, las Porque drogas. también tenemos, exacto, también tenemos la posibilidad de reconectar nuestro cerebro a través de la conciencia. Si esta ley tiene sentido, decir, bueno, siempre que yo veo ese perrito, me enojo, ¿no? Y entonces se va fortaleciendo, fortaleciendo, entonces cada vez que lo encuentro, ya me enojo. Exacto. Pero ¿qué pasa? Si esta ley tiene sentido, entonces también yo podría conscientemente utilizar otra red, ¿no? Y entonces, y decir, a ver, yo voy a ver eso que me hace enojar y decido conscientemente y con mucho esfuerzo sonreír, ¿no? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Esto es importantísimo porque al final tu cerebro está recibiendo lo que está en tu ambiente a través de tus sentidos. Claro. Esto se llama el poder de la sonrisa. Exacto. Porque entonces hay un estímulo feo, que para mí es esta estatuita, ¿no? Digo, Ajá. obviamente no, me gusta el set, pero... Veniste a criticarnos a la descansa. Entonces, mi cerebro lo que recibe es que desde mis sentidos, en este caso desde la vista, estoy recibiendo una amenaza que me cae gordísima y entonces voy a responder con el enojo, ¿no? Si yo veo al perrito y aunque la primero sea responder con enojo y sonrío, yo estoy mandando una doble señal. Estoy diciendo a mi cerebro, algo está súper bien porque estos músculos de la cara Claro. se están estirando como cuando algo nos gusta, ¿no? Ajá. Y entonces va a empezar a generar una conexión distinta. Ok. Si tú fortaleces esa conexión, puedes generar un cambio conductual. Y esto va más allá de la conducta en realidad, ¿no? O sea, poder estructurar tu cerebro, y digo, hay cosas que no vas a poder hacer, ¿no? O sea, no puedes, Claro. bueno, hasta ahora, creo yo, que es muy complicado que tú modifiques, por ejemplo, tu peristalsis, cómo se mueven tus intestinos, ¿no? Eso ya es muy automático. Ajá. Pero hay muchas cosas de nuestra vida que sí podemos tener influencia en justamente esta reconexión, en cómo nuestras neuronas tienen esta capacidad y después de un montón de pérdidas neuronales, o sea, incluso neuronales, no solo de sinapsis, que es esta conexión, podemos regenerar. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, si tú te avientas de paracaídas, tienes un blackout por alguna sustancia como alcohol, alguna droga, etcétera, o tienes un se te accidente borra el cassette. cardiovascular, o tienes un golpe muy fuerte, todo eso mata neuronas, así un chorro, ¿no? O sea, la verdad es que sí son delicaditas. Entonces, muchas cosas así te van quitando neuronas del cerebro. Y aún así puedes recuperar. Personas que tuvieron una ACV y pierden el habla y la recuperan, no es que hayan generado nuevas neuronas, todo lo contrario. Esas neuronas ya las perdieron para siempre. Digo, va a haber algunas nuevas en el hipocampo, pero muy poquitas. Claro. ¿Qué sucedió? Que las que tenía, hicieran lo que hicieran, se reconectaron. Y esto es fascinante porque, por ejemplo, una persona que pierde la vista ya no puede leer. Es Sí, obvio. sí, es parte de... Pero que aprende en braille. Y entonces en la parte occipital de nuestro cerebro, donde utilizamos para la vista, donde hay muchas conexiones relacionadas con la vista, se ha estudiado que en personas invidentes hay conexiones neuronales relacionadas al tacto. Entonces, utilizas esas neuronas para ver con tu tacto, para ver con los Guau. dedos. Y esto es realmente fascinante. Cómo Maravilloso. nuestras neuronas pueden Sí. reconectarse. Y ya para finalizar, pues, ¿cómo podemos ayudar a que estos procesos se den de la manera más óptima? Pues ya sabemos, durmiendo bien, Claro. comiendo bien, haciendo ejercicio, manteniendo Hidratándonos también, ¿no? Han dicho hidratándonos. mucho.
asegurándonos que haya suficiente energía para que ese 20% que requieres en tu cerebro pueda llegar adecuadamente y no tengas que estar sacrificando otras partes y otros procesos que también deben suceder. Ay, Anita, me encanta porque explicado como tú, ahora sí ya lo entendí, hay que ayudarnos entonces también con nuestros hábitos para que estas neuronas puedan seguir teniendo sinapsis, esta conexión entre ellas, y si alguna ya se desconectó, pues ver de qué manera poder reconectarla, y si hay algún comportamiento o lo que mencionabas ahorita en relación a si algo en particular nos molesta, pues lo podemos hacer teniendo nosotros el control de generar una nueva red. Claro, yo les invito a que hagan miles de experimentos, o sea, experimenten con y que su cerebro nos pasen plástico. A ver si sí les hizo, sí, les funcionó claro, este tip de Ana Descalza. Mi querida Anita, gracias. Cuéntame, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en todas las redes sociales como Ana Descalza, pero especialmente los invito a que consulten mi canal de YouTube, también se llama Ana Descalza. Me encanta. Muchísimas gracias, Ana Descalza. Estuvo el día de hoy con nosotros para hablar acerca de esta reconexión neuronal. Pero oigan, vámonos ahora al espacio. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuáles son estos eventos próximos que vamos a poder ver en el cielo? Con este tema continuamos. Raúl Conde, bienvenido, ¿cómo estás? Me encanta porque eres analista de fenómenos astronómicos. Se oye bien bonito, pero el chiste es que nos vas a decir qué vamos a poder ver en el cielo. Así es. La lluvia de estrellas, para empezar, ya viene la lluvia de estrellas. No se la pierdan, es en estos días, bueno, en estas noches, se ven las madrugadas, vamos a platicar de eso. Súper. Y de... hace un par de días del video que presentó aquí Abraham, de que se veía una esfera volando sobre el... ¿Era choro o sí es cierto? No, sí es cierto, y ahorita es de lo verdad que que yo pensé que era inteligencia artificial, aunque mi querido Abraham dijo que no, dije, no, se me hace que no, mira, sí. ahí está el video original, lo estamos viendo para los amigos de radio. Este video lo filmó una familia que iba viajando en una carretera que va de Puebla a Veracruz. Y a la altura de Atzitzintla, pues vieron esta esfera volando sobre el volcán Sierra Negra, que está muy cerca del pico de Orizaba, y se ve una esfera, un objeto redondo ahí entre las nubes, y después las nubes lo tapan. Y bueno, se especulaba que si eran marcianos, que si ovnis, etcétera, y pues resulta que es este objeto fue construido por una civilización muy avanzada, y es la terrestre, porque es este radiotelescopio que está en la cima del volcán Sierra Negra, que les repito está junto al pico de Orizaba, y lo que vieron fue el plato de este radiotelescopio, que es como una antena parabólica gigante. Mira, ahí se ve de frente. Este radiotelescopio se construyó hace 15 años y empezó sus operaciones en 2013. O sea que ya es conocido, esta familia yo creo que nunca había circulado por ese lugar y nunca lo había visto. Entonces, como lo vieron entre nubes, pensaron que estaba volando. Pero en realidad, y efectivamente, no es inteligencia artificial, es inteligencia real. Oye, pero cuéntame, ¿este telescopio para qué caramba nos sirve? Digo, como humanos, ¿para qué lo usamos? Bueno, pues es una antena que vigila el cielo precisamente en una frecuencia que se llama frecuencias milimétricas. Por eso este radiotelescopio se llama el gran telescopio milimétrico, pero no quiere decir que el telescopio sea milimétrico, que sea chiquitito. No, con el ese telescopio nombre, es grandísimo. Es enorme. ¿Sabes cuánto mide la antena, el plato de la antena? ¿Cuánto? Calcúlale. Ay, Dios, no sé, porque si se vio desde la carretera como si fuera una pelotita, no tengo idea. Mide 50 metros de diámetro. O sea, es una antena parabólica gigantesca. Gigante. Ok, o sea, no, pues con razón. Es más grande que mi casa, con eso les digo. Que la casa de varios. Sí, de la mayoría. O sea. De la mayoría. No inventes. Entonces, en realidad, la imagen que vimos hace unos días con Abraham sí es real, pero no era ninguna esfera volando. No. Era este telescopio grandote. Así es. Que mide milimétricamente, o cómo podemos entenderlo. Por lo milimétrico, ¿a qué te refieres con milimétrico? La longitud de onda de las diferentes longitudes de onda de la energía de las estrellas, la luz, el calor, etcétera, se manifiesta en diferentes tipos de diferentes medidas. Ya. Entonces hay unas que son
en metros, otra en centímetros, en milímetros, y hay otras que son en micrómetros, que es pues, una medida muy chiquita. O sea, todas las frecuencias del espectro electromagnético las puedes encontrar en las diferentes frecuencias. Este aparato en especial se dedica a vigilar, a estudiar el cielo en esas frecuencias que son milimétricas, entre 1 y 4 milímetros de la frecuencia, pues. Okay. Entonces, precisamente aquí vemos un comparativo que es el video original junto con la ubicación. En este mapa podemos ver al pico de Orizaba, que está esa mancha blanca ahí, se ve desde arriba, es la nieve, y abajo a la izquierda está el volcán Sierra Negra, y si se fijan ahí, si pueden poner el mapa completo, por favor, ahí se ve que dice el Gran Radiotelescopio Milimétrico o Gran Telescopio Milimétrico. Entonces, lo que mide es las ondas, las frecuencias de milímetros. Hay otros que se especializan en otras frecuencias. Ok, perfecto, Raúl. Bueno, pues ya nos sacaste de dudas que no era inteligencia artificial. Raúl Conde, cuéntanos que ya nos dejaste así, con ganas de saber cuándo vamos a tener que voltear al cielo para ver esta lluvia de estrellas. Con mucho gusto. Nomás para terminar esto del radiotelescopio, está en Atzicintla, Puebla. Lo pueden ver en Google Maps, chéquenlo, perfecto. Ahí lo pueden verificar. Ahí está este radiotelescopio. Muy interesante y pues les recomiendo que se informen bien de cómo es y dónde está. En fin, vamos con la lluvia de estrellas próximas madrugadas de aquí al... Perdón, es el lunes, martes y miércoles. Ya está la lluvia de estrellas. Pero ¿qué es una lluvia de estrellas? Son restos del cometa, de diferentes cometas, porque hay diferentes lluvias de estrellas a lo largo del año. En particular, esta es de los restos del cometa del Swift-Tuttle, que pasó hace muchos años. Entonces, cada que pasamos por este caminito que deja de residuos, de arenilla, de cenizas, que deja en su trayectoria. Entonces, al pasar por ahí, esto cae en la atmósfera y se quema. Al quemarse, es lo que vemos, esa luz, se ve son lo que llaman estrellas fugaces. En realidad no son estrellas, son restos de cometas que se queman en la atmósfera, es lo que vemos, estas líneas largas. Aquí tenemos una imagen que se ve, no se ven todas al mismo tiempo, se ve una, después otra, o a veces dos al mismo tiempo. Y comentas que ya ahorita está habiendo lluvia de estrellas. Sí, ya está la lluvia de estrellas, pero ahorita está en una fase de baja intensidad. No la vemos. Sí se ve, pero muy pocas. Okay. La máxima intensidad va a ser la madrugada del 12, o sea, es el martes. Ese día, esa madrugada, levántense temprano a las 4 o 5 de la mañana. O no se duerman y quédense desde el lunes con la reunión familiar para poder ver ahora en vacaciones. Están los niños. Cierto, hay muchos de vacaciones. Sí. Pues aprovechen, desvélense. Bueno, mejor duérmanse temprano, se levantan a las 3 de la mañana. Es mejor después de medianoche. ¿Por qué? Porque el ángulo de la Tierra es mejor en la madrugada. O sea, la Tierra se mueve hacia el amanecer, digamos. Entonces, entre la medianoche y el amanecer es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas. En todas las lluvias de estrellas. ¿Y hacia dónde tenemos que voltear al cielo? En particular hacia el noreste, hacia el noreste. Entonces, es donde sale la zona del cielo para observar, que se llaman Perseidas estas porque parecen venir de la constelación de Perseo. Y digo parecen venir porque es una ilusión óptica que las vemos salir desde ahí, pero en realidad vienen de frente a la Tierra. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo vemos como si radiara. Por eso se le llama radiante el punto desde el cual parece que vienen las estrellas fugaces. Mencionaste 3 noches. Sí. O sea, desde... Madrugada del lunes, madrugada del martes y madrugada del miércoles. Es la zona de máxima intensidad. Y aquí vemos un gráfico donde se ilustra precisamente, es un diagrama, para los de radio les explicamos. Al centro está el Sol, el círculo es la órbita de la Tierra con diferentes fechas y ahí podemos ver esa banda blancuzca que cruza la órbita de la Tierra, son los restos del cometa Swift-Tuttle y entonces la Tierra pasa por ahí en estas fechas cada año, en agosto 12 o 13.
y por eso vemos las Perseidas en estas fechas. Entonces hay otras órbitas, esta órbita cruza otros caminitos que dejan los diferentes cometas, y entonces podemos ver diferentes lluvias de estrellas. ¿Cómo podemos verlas? ¿Así directamente al cielo? Directamente, si sí. tenemos telescopio, ¿se va a ver más bonito? No, sin telescopio y sin binoculares, porque se mueven tan rápido que es muy difícil seguirlas con el telescopio. Además, te reduce mucho la visión, el campo de visión. Es decir, con el telescopio o con los binoculares solo puedes ver una pequeña parte del cielo. Entonces, a simple vista puedes cubrir gran parte del cielo y rápidamente tu ojo capta el momento en que cruza esta lucecita en el cielo nocturno. Esa es la buena noticia. La mala es que vamos a tener luna casi llena, y digo casi porque justo en estos días es la luna llena, y para esa noche pues ya va menguando, pero todavía está muy iluminada, todavía está como a 3/4 de llena. Entonces pues vamos a tener mucha luna, desgraciadamente, pero el año... ¿Eso en qué afecta o por qué dices El desgraciadamente? brillo te quita mucha visibilidad. Entonces se ven, hay diferentes intensidades en las estrellas fugaces que vemos. Hay unas muy grandes, muy brillantes, muy bonitas, y hay otras más chiquitas, menos brillantes. Claro, y si la luna está todo lo que da, le va a quitar luz para poder Exactamente. verlas. Si pueden, salgan de la ciudad y véanlo en algún lugar cercano, de preferencia en el campo, donde no haya luz artificial y que puedan disfrutar de la lluvia de estrellas. Ahorita, antes de entrar al corte, platicábamos que desafortunadamente en Ciudad de México, por poner el ejemplo más cercano, ahí ya no se puede voltear al cielo porque no se ve nada. Con todo lo que ya hay de civilización, con todo lo que ya hay de luz y demás, y de contaminación. Aquí en Querétaro todavía tenemos la fortuna de ver al cielo y ver estrellas. Vemos las estrellas, pero también tenemos ya mucho resplandor, mucha iluminación. Es mejor si pueden salir al campo. Si no, véanlo desde el patio de su casa o desde la azotea. Disfrútenlo, sepan lo que es, explíquenle a los niños qué son las estrellas fugaces. Y ahora vamos a ver otro tema rápido, que es esta animación, si la pueden correr, por favor. Esta animación es la conjunción de Venus y Júpiter, que casualmente es en estos días también. Si se fijan, las fechas es 9, 10, 11, 12 de agosto, o sea, a partir de mañana esto es lo que vamos a ver. Aquí se ve cómo Venus se va moviendo respecto de Júpiter. Entonces, lo podemos ver desde hoy, mañana, pasado, etcétera, en estas noches. Eso es lo que vamos a ver. Cada imagen que ven que va cambiando es una noche distinta. Ahí vemos 9, 10, 11, 12, etcétera. Se va moviendo Venus junto a Júpiter para que los disfruten. Es muy fácil de ver, son los dos puntos más brillantes también en la madrugada, así que vamos a tener lunes, martes y miércoles. Entre 11 y 12 se ve que son cuando están más pegadititas. Exactamente. Las dos estrellas que se vieran como estrellas. Exactamente, sí. Son planetas, pero se están moviendo, entonces podemos apreciar ese movimiento en estas madrugadas, en estas noches. Disfrútenlo también. Si no pueden ver la lluvia de estrellas, pues pueden ver un ratito Venus y Júpiter, y la diferencia de una noche a otra, ¿no? Si se quedan 2 horas viendo, no lo van a notar el movimiento, pero de una noche a otra sí lo pueden ver. Ahora, por último, esta noticia del relevo de la tripulación en la Estación Espacial Internacional. Subieron nuevos astronautas allá a la Estación Espacial Internacional, y sus nombres son, ahorita les digo, aquí traigo el acordeón. Es que ya me lo movieron. Ahí estamos viendo aquí. Para nuestros amigos de radio justo la llegada, me imagino, porque ya todo el mundo se saludó, se abrazó, y como astronautas, híjole, la verdad yo creo que debe ser una experiencia maravillosa el pues no sentir esa gravedad, el poder estar ahí volando. Se veía justo entre abrazos y demás, el que se veían los cabellos de las mujeres también volando en lo que están ahí en esa socialización, en lo que van llegando y recibiendo a los nuevos tripulantes. Así es, ellos son, bueno, ella es Zina Cartman y Mike Finke de Estados Unidos, de Japón Kimiya Yui y de Rusia Oleg Platonov. Son los 4 que subieron a la Estación Espacial Internacional y van a estar ahí varios meses, como todas las misiones al espacio, que duran varios meses, y pues van a hacer mucha investigación, mucha labor científica. Este relevo se da
cada tantos meses, a veces varía. ¿Recuerdas el año pasado que unos se quedaron atorados? Porque... Cállate, ya se desatoraron, ¿verdad? Sí, ya bajaron. Ya no le dimos seguimiento, pero qué bueno que ya bajaron. Ya bajaron, sí. Okay. Se habían quedado ahí porque Qué no miedo. les funcionaba bien la cápsula en la que iban a regresar. No quisieron arriesgarse a que hubiera una tragedia, entonces mejor tuvieron que esperar a que llegara otra cápsula por ellos y en esa bajaron. Ay, qué miedo, Raúl, de verdad. Oye, y ahorita, por ejemplo, que digo, no están atorados ni nada, pero ¿cómo es que logran, esa es duda personal, pero cómo es que logran entrar a un lugar donde en teoría debería de estar como todo aislado? Si vienen de otra cápsula, o sea, ¿cómo se pasan de una a otra? Sí. Bueno, son escotillas herméticas primero, y cuando se acoplan, se presurizan ambas en el mismo nivel y ya pueden abrirlas. Sí, es un mecanismo complejo, pero sí, me imagino. Es digo, muy en películas arriesgado. lo vemos, pero pues es totalmente diferente la realidad. Sí, no, pues es difícil, imagínate. Claro. Se Y puede toda la haber un preparación que problema. deben de tener también en cuanto a temas salud y corporalmente, ¿no? Deben de estar bien preparados para poder aguantar tanto tiempo Sí. en el espacio. Entrenan años. Sí. Tanto para su salud física como para el conocimiento de todos los aparatos, de toda la nave, etcétera. Entonces tienen que conocer para, en cualquier caso de emergencia, tengan la manera de resolverlo adecuadamente. Entonces, por eso es un entrenamiento de años, porque les enseñan todo. E incluso si llegan a aterrizar en una zona desértica o selvática, etcétera, por alguna razón, entonces ellos tienen que saber de supervivencia también. Me imagino. E incluso si amarizan, si caen en el mar, cómo sobrevivir ahí en el mar, qué necesitan hacer. Qué nervios. Por si no los pueden rescatar inmediatamente, por si tienen que pasar 1 o 2 días en lo que llegan por ellos. Generalmente no hay este tipo de problemas, pero si lo hubiera, ya están preparados, ya Pues saben ahí qué hacer, están. cómo proceder. Hay que seguir preparándose para lo que ustedes quieran ser y si piensan ser astronautas, con mayor razón. Mi querido Raúl, ¿dónde te encontramos? Nos pueden localizar en el correo electrónico astronomía.y.astronautica@gmail.com. Con mucho gusto ahí todas sus dudas y demás. Me parece perfecto. Gracias por estas noticias del espacio y ahora voltear al cielo en las noches para ver esta lluvia de estrellas y ver esta forma en la que 2 planetas se van a pasar uno pegadito al otro y se va a ver bien padre. Muchísimas gracias, Raúl. De nada. Ya se acabó el programa, así es esto, ya se nos fue, pero la próxima semana por acá los esperamos que mi querida Amelia Cove ya esté mucho mejor de salud. Le mandamos un besotote hasta su casa, exactamente, para que esté recuperándose como se debe. Y a nosotras nos encuentran en redes sociales, efectivamente Amelia Cove como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8:30 de la mañana aquí en Confianza. Que pasen excelente fin de semana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.